Buenas, buenas noches. Bueno, en principio agradecemos a las personas que se encuentran aquí presentes, que han venido siguiendo el seminario, a los nuevos también, y también a las personas que nos acompañan hoy por Zoom. Les cuento para algunas personas que son nuevas que este seminario es un seminario declarado tanto para el Foro de Medellín como para el Foro de Bogotá. Por eso generalmente tenemos una parte importante del público a través del Zoom, porque son los colegas que están desde Bogotá y desde otros lugares, obviamente. Bueno, entonces vamos a dar inicio hoy a nuestra sesión. Es la última de este semestre. La próxima será el 24 de julio. O sea, en realidad suspendemos una sesión solamente. Hoy vamos a trabajar, a iniciar un trabajo eh, sobre una conferencia que es la última del seminario de Lacan, del seminario 7, que se llama Las paradojas de la ética. En realidad les aclaro también para los que son lectores recién llegados a la obra de Lacan, que estos seminarios realmente son titulados por Jacques Alain Miller. No es Lacan que les pone el título, pero aclaro que se llama Las paradojas de la ética o Has actuado en conformidad con tu deseo. Es decir, es la lección hacia la cual hemos venido jalonando el trabajo de este semestre del 2025-1 en el seminario de la ética, en realidad es el seminario de la formación del analista, que decidimos revisar en el seminario de la ética cómo Lacan pensaba en ese momento la formación del analista. Entonces, por eso, aquí vamos específicamente a trabajar hoy esta lección. Yo espero que la hayan podido leer, espero que les haya llegado. Es la última del seminario. Ahora, tenemos hoy como invitado a un colega con quien llevamos, yo creo que cerca de 20 años, un poco menos quizás, encontrándonos en diferentes lugares, en diferentes momentos, con quien hemos hecho un trabajo, yo creo, de debate, sin duda, a lo largo de estos casi 20 años. Él se llama Juan José Martínez, todavía no es miembro del foro, es docente de la Universidad de Antioquia, es egresado, psicólogo egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tu maestría es de la Bolivariana. Tiene la maestría en la Universidad Pontificia Bolivariana, la maestría en salud mental, y es doctor en psicoanálisis también es así, del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia. Bueno, Juan José, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Él nos ha acompañado de muchas maneras en el seminario, así que lo invité para que nos acompañara a debatir sobre esta lección. El modo de trabajo puede ser más o menos como hemos procedido. Tú expones el desarrollo que traes y luego pasamos como a un debate muy importante, si podemos volver directamente a la lección, hacernos preguntas con Lacan, pero retomo el asunto de que esa pregunta es el núcleo, es el corazón del seminario 7. ¿Has obrado en conformidad con tu deseo? Porque nos lo hemos preguntado, ¿a quién le dirige Lacan esa pregunta? Bueno, muy bien, Juan José, muchísimas gracias por habernos aceptado y te doy la palabra. Bien, buenas noches. ¿Se escucha bien? Yo pues quiero empezar agradeciendo a Clara por la invitación. Para mí es un tema muy interesante, pues que en los últimos tiempos me ha bastante concernido a propósito de la formación del analista. Eh, y pues en consecuencia para mí es muy significativo pues estar acá compartiendo pues un poco de lo que he venido pensando. Una
salvedad, pues que yo creo que Clara ya ha hecho. Yo he preparado un texto para el día de hoy, voy a leerlo. Pero pues definitivamente no esperen un texto concluido ni una clase concluida. Creo que esta clase en particular podría tener o podría dar pues un rendimiento para trabajar en extenso. Yo no sé si un semestre entero, yo no sé cuánto tiempo, pero probablemente lo que sí puedo ofrecer son algunas preguntas pues que he podido construir en torno a esta clase. Realmente, pues creo que quizás a duras penas de esta clase, pues pude abordar una frase y esa frase es justamente esa pregunta y pues vamos a ver qué podemos extraer de ella. Yo lo he titulado justamente a partir de esa pregunta, ¿has actuado en conformidad con tu deseo? Y le he asignado un subtítulo. Ese subtítulo es La AT y la elección, la maldición terriblemente consentida. Empiezo entonces con la lectura. Quisiera empezar con un pequeño epígrafe de una canción que me gusta mucho. Dice lo siguiente: iré donde quieran mis botas, y si quieres que te diga qué hay que hacer, te diré que apuestes por mi derrota. Nuestro trabajo a lo largo de este seminario declarado sobre la formación del analista nos ha conducido a realizar una lectura concienzuda de un seminario particularmente interesante, a mi juicio, donde Lacan dirigió su enseñanza en torno a la ética del psicoanálisis. Para este seminario, Lacan se sirvió ampliamente de la filosofía, de la que extrajo sus principales concepciones en torno a la ética. Éticas fundadas en el bien, a las que nombra éticas tradicionales, y a las que pareciera oponer desde el principio de su seminario su apuesta en torno a una ética del psicoanálisis que no se funda en el bien, sino en otra cosa. Esa otra cosa, que me abstendré de nombrar por ahora, será el eje de la pregunta que ha motivado este breve comentario. Si bien se ha servido Lacan de la filosofía, fueron la literatura y el teatro griego los que le permitieron abrir el camino para transitar desde las concepciones propias de la ética tradicional a la posibilidad de realizar su apuesta a propósito de la ética del psicoanálisis. Lacan asegurará sus cartas en torno a las figuras de Edipo y principalmente Antígona como héroes trágicos para enseñarnos a la tragedia como esencia de la experiencia humana y cuyo atravesamiento no conducirá sino a la dimensión cómica de la vida. Partamos entonces de una cuestión. Lacan inicia la clase sobre las paradojas de la ética, la misma que será el cierre de su seminario, definiendo a la ética como un juicio sobre nuestra acción. Y este juicio se establece tomando como referencia a la ley moral, es decir, que la medida de la acción no es otra que el campo de los bienes. Como una consecuencia directa de las clases que le han precedido, Lacan propone, en oposición a la anterior definición, que la pregunta por la ética del psicoanálisis se justifica en la posibilidad del devenir, como efecto del análisis, de una medida diversa de la acción. Esta, podemos decir de antemano, que no se trata ya de la normalización psicológica ni de la moralización racionalizante. Se trata pues de otra cosa. Si pensamos que la medida de la acción no es el bien, tampoco se trata aquí de pensar que como consecuencia del análisis, dicha medida se oriente en torno al rebajamiento moral que pudiera suponer, como lo indica Lacan, el retorno a los instintos. Esto quizás equivaldría a sostener que, lejos de ser atravesado por una ética de la normalización, todo analista sería un desadaptado. Quisiera hacer un paréntesis, yo creo que en cierto sentido lo somos. Y creo que en cierto sentido lo somos cuando, por ejemplo, eh, sostenemos una escucha de un sujeto que nadie más quiere escuchar. Creo que particularmente en las instituciones o cuando apostamos por una transmisión en la universidad, a pesar del discurso universitario o en oposición al discurso universitario. Lacan mismo lo plantea quizá en otro lugar, y es como definitivamente se trata de una suerte de empresa insensata.
Continúo. La cuestión entonces se funda en la pregunta con la que Lacan inaugura su lección. ¿Has actuado en conformidad con tu deseo? No es pues la vara que mide la acción en la ética tradicional, ni el rebajamiento de los instintos. Se trata de una ruptura que implica situar justamente en la relación de la acción con el deseo que la habita al patrón de la medida del acto. Esa pregunta porta en su núcleo la paradoja de la ética, y vamos a ir aproximándonos a ello. Pues en la perspectiva del juicio final, de lo único que podrá ser culpable un ser humano es de haber cedido en su deseo. Deseo que al mismo tiempo esquiva, desconoce, pero que sin saberlo le señala el camino a seguir. Y en este sentido, se expresa en lo que se llama la experiencia trágica de la vida. Esto es, en última instancia, dirá Lacan, el triunfo del ser para la muerte, formulado en el me finai de Edipo, donde figura ese me, la negación idéntica a la entrada del sujeto sobre el soporte del significante. Hasta ahí Lacan. Me finai, últimas palabras del coro en Edipo en Colono, son definidas por Lacan como antes bien no ser, una forma de negación del ser que define cabalmente aquello que ha sido recogido bajo la fórmula del ser para la muerte y que expresa que, cito a Lacan, esta es la preferencia con la que debe terminar una existencia humana. La de Edipo, tan perfectamente lograda, que no muere de la muerte de todos, a saber, de una muerte accidental, sino de la verdadera muerte en la que él mismo tacha su ser. Hasta ahí Lacan. La sentencia del coro en Edipo en Colono, evocado por Lacan, tiene aún otras consecuencias, puesto que el peso dado a esta expresión otorga a la muerte voluntaria el estatuto de la verdadera muerte. Y dicho estatuto ya ha sido abordado por el autor y por Freud en otros momentos. Lacan señala en una conferencia dedicada al centenario del natalicio de Freud en el Seminario sobre la Psicosis, la precariedad con la que el me finai ha sido traducido y propone una alternativa que surge de una traducción al latín de dicha expresión. La forma en la que lo traduce es mejor no haber nacido. Con esto evoca un chiste subrayado por Freud en 1905, en el texto del chiste y su relación con lo inconsciente. No haber nacido nunca sería lo mejor para los mortales. Entre 100.000 personas, difícilmente pueda sucederle a uno. Nacer uno es pues una cosa bastante poco probable. De 100.000 o más posibilidades, solo una. Podríamos sin duda extender el chiste freudiano de la siguiente manera. ¿Cómo es posible que yo haya sido el espermatozoide más rápido en la carrera? De 100.000 o un poco más, justo me ha tocado a mí. Entonces, fecundar un óvulo, y con ello abandonar la plenitud de la inexistencia, deviene en estos términos la acción más improbable de la naturaleza. Si la fecundación es una rareza, el nacimiento es, cuando menos, una quimera. Y este ser arrojado al mundo sin opción constituye la esencia de la tragedia, que es la cualidad propia de la experiencia humana y que es fundada con el nacimiento. La AT, que es destino, fatalidad y maldición. Frente a este panorama, el me finai de Edipo nos muestra al final una aceptación a despecho de aquello que se impone. El héroe trágico ha aceptado el nacimiento, el destierro, la condena, la maldición y finalmente la muerte. Veamos el modo en el que el clamor del coro es presentado en la tragedia por Sófocles. Es la culminación de la tragedia de Edipo, que es Edipo en Colono. El no haber nacido nunca triunfa sobre cualquier razón, pero ya que se ha venido a la luz, lo que en segundo lugar es mejor, con mucho, es volver cuanto antes allí donde se viene. Podemos en este punto complementar entonces la definición de Lacan del me finai. Mejor no haber nacido nunca, pero si se ha nacido, morir lo más pronto posible. Continúo. Porque cuando se deja atrás la juventud con sus irreflexivas locuras,
¿Qué pena se escapa por entero? ¿Cuál de los sufrimientos no está presente? Envidia, querellas, discordia, luchas y muertes. Y cae después en el lote como última la despreciable, endeble, insociable, desagradable vejez, donde vienen a parar todos los males peores. Hasta ahí Sófocles. La AT, que como hemos visto se funda con el nacimiento, es inexorable para el ser humano en la medida en la que, así como nadie elige nacer, nadie elige tampoco no nacer. Es de cara a lo insoportable de la existencia que se juega la posibilidad de la elección, esto es, entre la vida y la muerte. Es en estas coordenadas donde se hace posible la inscripción del heroísmo trágico, en la dimensión de esa elección posible. El horror que ha sido atestiguado por el rey Edipo se desprende de la realización de la maldición que años atrás el oráculo le comunicaría. El destino funesto de ser el asesino de su propio padre y unirse en el lecho con su madre. Esta maldición que constituye el eje de la tragedia se expresa con la pluma de Freud a partir de la noción de lo ominoso, que implica en última instancia el encuentro con lo insoportable. Se trata en este punto del encuentro con un objeto que es para el sujeto terriblemente ajeno y desconocido, pero al mismo tiempo íntimo y parte de sí. La cualidad de lo ominoso, un Heimlich, es que es algo que destinado a permanecer oculto ha salido a la luz. Y ese es precisamente el carácter de la maldición de Edipo. Su horror está encarnado en su tragedia familiar. Sin embargo, el encuentro con este fragmento de verdad tiene efectos nefastos no solo para Edipo. Se trata, empero, de todo un drama familiar del que Edipo es solo una de las partes. No hay que olvidarnos aquí de Layo y su maldición cuya sombra cobija a toda su descendencia. Y la tragedia entonces se cierne sobre Edipo, sobre Antígona, sobre Teocles, Polinice e Ismene. Edipo, recordemos, no ha elegido su destino. Se trata de la marca de la AT que ha sido causada por los pecados del padre. La elección, como ya lo hemos advertido, solo podrá darse entre la vida y la muerte, y en el caso del Labdácida acontece de un modo muy especial. Podemos verlo. Edipo, al revelarse la terrible verdad, no se suicida, se arranca los ojos y se exilia para dirigirse pro Satán, es decir, hacia la T, hacia el destino, hacia la fatalidad, solo para encontrarse exhausto al final del camino, de cara a la futilidad de su búsqueda, revelando la dimensión cómica a la que se emparenta la tragedia. Esto es diferente de lo que acontecerá con Antígona. Si ponemos el problema de la elección en el campo de lo que señalábamos con Lacan, con el título de la dimensión trágica, lo que aparece es que la brújula del deseo apunta en última instancia a la muerte. Freud, en 1913, ya se aproximó a esto en un texto llamado El motivo de la elección del cofre. Allí, el autor se sirve de diferentes relatos en los que se pone en juego el oráculo de la elección de cofrecillos, siendo la muerte, en última instancia, aquello que es elegido. Para esto, Freud toma como referencia la literatura universal para señalar la manera en que la posibilidad de elección frente al amor bordea la muerte. En los relatos abordados por Freud hay unos hombres llamados a elegir entre tres mujeres, a una de ellas para desposarla. En cada uno de los relatos, el hombre que elige a su esposa entre las tres hermanas opta siempre por la menor, la buena mujer, silenciosa y discreta, que no se hace notar, muda. Por ejemplo, en torno al cortejo del príncipe, Cenicienta se esconde a tal punto que no la encuentran. Creo que convendría en este punto ubicar un detalle sobre la elección del príncipe en Cenicienta. Es que en Cenicienta se trata, por lo demás, de la elección menos probable. Es la de las tres hermanas, la menos discreta,
la que menos se nota, la que menos habla, la más silenciosa, la más feita, en fin, en todas, en medio de todo, es la elección menos probable y sin embargo esa por la que el príncipe eh, se decide. Cenicienta se esconde a punto tal que no la encuentran. Las figuraciones planteadas en este escrito permiten introducir una cara fundamental del deseo. Se trata del mutismo del objeto del deseo. Y sobre esto dirá Freud que la mudez es en el sueño una figuración usual de la muerte. Luego, lo que se elige es la muerte. Si la elección de la muerte está apuntalada en el deseo, conviene pues resaltar el estatuto ético de esta. Por esto Lacan tomará en su seminario Antígona como paradigma de la ética, en tanto que ésta lleva su deseo a las últimas consecuencias y no cede en él, ni siquiera allí ante la inminencia de la muerte. El acto de Antígona es definido por Sófocles como ectos atas, y me parece importante acá hacer un pequeño paréntesis. Pros atan del lado de Edipo, pero ectos atas del lado de Antígona. Recordemos que pros atan es hacia la T, es decir, hacia el destino, hacia la fatalidad, pero ectos atas es un más allá de la fatalidad. Eh, es decir, más allá del extravío, de la calamidad, de la fatalidad y la diosa correspondiente, dirá Lacan. La T, esto es muy importante, es para Lacan la palabra irreemplazable para comprender la tragedia y justamente es allí hacia donde se dirige Antígona. Insisto un poco en ello, hacia el más allá de la tragedia. Antígona no evita la tragedia, al contrario, se dirige a esta. La heroína aquí no se define por realizar una hazaña épica, sino por encontrarse exhausta al fin de la carrera, en una zona límite entre la vida y la muerte. Se dirige más allá de la T, implacable, sin temor ni compasión. Sin ceder en su deseo de dar sepultura a su hermano muerto Polinice, aunque esto implique para ella la muerte misma. Ella se afianza en su deseo, apuntalada en las leyes de los dioses que son superiores a las de los hombres, aunque no estén escritas. Se trata aquí de la evocación de lo que en efecto es del orden de la ley, pero que no está desarrollado en ninguna cadena significante, en nada. Ese carácter no anudado a la cadena significante de las leyes divinas en que se ampara, pues, pone de manifiesto que su acto, más allá de cualquier articulación significante, apunta al puro y simple deseo de muerte como tal. Ella, Antígona, encarna ese deseo, inscrito siempre entre dos muertes. Si solo se puede ser culpable por haber cedido en el deseo, esto es a condición de traicionarse a sí mismo o consentir la traición. Antígona deviene para Lacan paradigma de la ética justamente porque encontrarse suspendida en el entre dos muertes posibilita para ella un saber cierto que asegura que no existe un final distinto a la muerte para los mortales. Se apuntala en el saber y no cede en su deseo. Esta posición de Antígona, que como ya he dicho, se ha erigido a lo largo de los siglos como paradigma del heroísmo trágico, ha sido replicada seguramente muchas veces en la literatura. Creo que esto se debe a que esa imagen del héroe trágico desnuda la cara quizá más aterradora de la experiencia humana y de la que la experiencia analítica da cuenta, que el héroe al final se encuentra solo y exhausto, desamparado. Ese desamparo es la Hilflosigkeit freudiana, con la que en última instancia habremos de vernos en el atravesamiento por la experiencia analítica. Avanzar más allá de la T supone saber que allí, cuando ya nada se espera, tampoco queda nada más que perder. Pensar el deseo en el entre dos muertes de Antígona resuena con el cuento escrito por Marguerite Yourcenar hacia 1937 y titulado La leche de la muerte.
Este cuento y otros más le fueron inspirados a la autora belga durante sus viajes por Asia y el este europeo, al encontrarse con las leyendas típicas de las regiones visitadas. El cúmulo de sus escritos fue publicado en 1938 con el título Cuentos Orientales. Ahorita les proponía algo y es como esa figura del heroísmo trágico de Antígona se replica en la literatura a lo largo de la historia. Pero este cuento a mí me parece que además revela una cosa muy interesante porque no es solamente el cuento escrito en los 30, es que es producto de toda la tradición oral, es decir, ese personaje de una heroína trágica está presente en las culturas eslavas, por ejemplo, a lo largo del tiempo. La leche de la muerte es un cuento inspirado por una leyenda eslava que reza más o menos de la siguiente manera. Tres hermanos construyen una torre para proteger su aldea de las invasiones turcas, pero cada vez que avanzaban en su construcción, su torre era derribada por el viento o por la injerencia de las brujas, como si de un castillo de naipes se tratara. Su tradición indica una causa cierta por la cual su construcción no logra tenerse en pie. Un edificio se hunde o se desploma siempre que no se ha tenido la precaución de encerrar en sus cimientos a un hombre o a una mujer cuyo esqueleto sostendrá hasta el día del juicio final esa pesada carne de las piedras. Recordemos que Antígona también es emparedada, ¿cierto? Los hermanos, conscientes de necesitarse mutuamente, echan a la suerte el destino de una de sus esposas, quien será emparedada en la torre. La consigna es la siguiente: aquella que el día siguiente lleve la comida a los constructores será la elegida. Aunque la suerte, el testaferro de Dios es la consigna, cada uno de los hermanos traza su propia estrategia. El mayor, que aborrece a su mujer, decide engañarla para que sea ella quien sostenga con sus huesos la torre por toda la eternidad, y así tomar como esposa a otra, más joven y más bella. No obstante, este, que tiene la mala fortuna de hablar en sueños, revela sin querer a aquella su plan. El segundo hermano, que ama a su mujer, decide obligarla a lavar sus ropas en el río para que no sea ella quien enfrente el funesto destino. Y finalmente, el tercero, que tiene por costumbre ser un hombre honesto, confía en el destino y no dice nada a su mujer, quien finalmente se presenta a la hora señalada a llevar el alimento a los tres hermanos. El hermano menor, al ver la silueta de su amada, se abalanza contra sus hermanos para protegerla y es herido de muerte. La mujer, que instantes antes ha implorado por su vida, al ver el cuerpo sin vida de su amado, acepta su destino. Cuando en torno a la joven empieza a levantarse el muro de piedra, ésta consiente su maldición a cambio de un favor: que sus cuñados dejen un espacio entre los ladrillos a la altura de sus pechos para que todos los días, a las 3 horas del día, su pequeño hijo sea llevado para amamantarlo, y un pequeño agujero más a la altura de sus ojos para ser testigo ella del provecho que su leche daría a su pequeño. La voluntad de la muchacha es expresada a través de la pluma de Yourcenar de la siguiente manera: mientras me queden unas gotas de vida, bajarán hasta la punta de mis senos para alimentar al hijo que traje al mundo, y el día en que ya no me quede leche, beberá mi alma. Antígona, por su parte, habita en vida la ciudad de los muertos, y una vez emparedada, adelanta la hora de su muerte colgándose. Una vez muerta, un brillo siniestro cubre su cuerpo, produciendo una imagen iluminada por una aterradora belleza que a la vez, eh, una aterradora belleza que a la vez que detiene horrorizados a sus espectadores, les seduce y les señala el camino. La joven madre del cuento, por su parte, es conminada entre las paredes de la torre con solo una abertura a la altura de sus pechos para alimentar a su pequeño hijo y otra más a la altura de sus ojos para verle crecer. Con el tiempo, nos narra Yourcenar, sus ojos lánguidos se apagaron como el reflejo de las estrellas en una cisterna sin agua,
y a través de la ranura ya no se vio nada más que dos pupilas vidriosas que ya no miraban al cielo. Aquellas pupilas acabaron por licuarse y dejaron lugar a dos órbitas huecas en cuyo fondo veíase la muerte, pero el pecho joven permanecía intacto y durante 2 años más, al llegar la aurora, al mediodía y al crepúsculo, continuaba manando el surtidor milagroso hasta que ya el niño dejó de mamar por su propia voluntad. Tan solo entonces los pechos agotados se redujeron a polvo y en el borde del ladrillo ya no quedaron más que unas pocas cenizas blancas. El relato de Yourcenar es seguido por un detalle relevante. La torre que aprisionó a la joven madre fue visitada durante varios siglos por innumerables madres que, enternecidas por el infortunio de aquellas, acudían para observar su última morada y para seguir con el dedo a lo largo del ladrillo rojizo los surcos trazados por la leche maravillosa. Para finalizar, podemos entender que el deseo, tal cual nos lo enseñan estos dos relatos, tiene una particularidad. Se ubica en una topología trágica, oculto más allá del campo de los bienes. Si pensamos entonces que la ética del psicoanálisis, como una ética del deseo, habremos de consentir que la posición del analista, como la de Antígona y la de la joven madre, se ubica ectos atas, más allá, en el más allá del campo de los bienes. No se puede, empero, perder de vista que en el más allá de los bienes, la belleza aparece como barrera protectora frente al deseo. Lo bello no se toca, y si se ha tocado, habremos de saber que tras su velo no es otra cosa que la muerte lo que aguarda. Hasta ahí mi texto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Juan José, porque además, pues, ectos atas, poco más allá de la misma lección, ha sido como explorar otras referencias trágicas que sitúan por lo menos las coordenadas de la relación que Lacan propone en este seminario, que me parece que es parte de los debates que tenemos que hacer, que lo propone el deseo entre dos muertes, ¿cierto? El deseo, ¿y qué quiere decir eso? Me parece que es lo primero que tendríamos que empezar a considerar, porque, digamos, el modelo trágico que Lacan nos plantea para la experiencia analítica, finalmente quiere decir que nos confrontamos con el punto último de lo que significa el final del análisis y el más allá de los bienes también, ¿cierto? Como Lacan lo plantea, más allá de los bienes, porque la propuesta que él tiene de la ética es una ética que no depende de los bienes, ni del bien ni de los bienes. Realmente él dice que lo que él pretende mostrar es que Aristóteles, que Platón y Aristóteles, ir más allá, también Ectos, más allá de Aristóteles y de Platón, y mostrar cómo Freud invierte la relación con el deseo, y la relación con el deseo y la relación con el bien, porque dice finalmente todas las éticas terminan siendo éticas del bien y de los bienes. O sea que Lacan juega con esa relación entre el bien y los bienes, el bien soberano aristotélico, pero también los bienes. En el sentido, hay una concepción del capitalismo que Lacan deja esbozada a principios de los años 60, que es el seminario. Entonces es un asunto muy interesante la concepción de la muerte que tú, y me parece interesante si podemos empezar como introducir allí, a partir de tú, hago yo mi primera pregunta y ustedes también pueden hacer la de ustedes, es como ha sobrado en conformidad con tu deseo, implica ha sobrado en conformidad con un deseo que nos pone en el límite de la muerte. Esa sería una primera pregunta.
porque también nos traías la otra referencia del seminario. Es decir, estas mujeres trágicas que tú planteas pueden plantear su deseo más allá de la muerte, porque además, ¿cierto? Justamente lo que quiere decir es que la muerte no es la aniquilación del individuo, no es esa la concepción de la muerte que Lacan nos plantea acá, sino antes todo lo contrario. Es como justamente en un más allá de la muerte, la expresión de ese deseo es una apuesta por la vida. Yo no sé si sería forzar mucho el asunto en esos términos, pero lo segundo que quería plantearte es esto que nos traes también, solo se puede ser culpable de haber cedido en el deseo. O sea que Lacan también va a introducir una dimensión de la culpa que no depende tampoco de la moral tradicional. Somos culpables por haber pecado, somos culpables por haber obrado contra la ley, es cierto, contra los mandamientos, etcétera, sino solo se puede ser culpable de haber cedido en el deseo. O sea que Lacan lleva hasta el último límite, me parece, ese ceder en el deseo. Él nos da una respuesta que tú la trajiste, pero no sé si podemos dejar ahí para pensarlo a qué llama ceder en el deseo, porque eso nos llevaría a pensar esa relación con la muerte. Bueno, no sé si puedes decir algo al respecto. Mientras tanto, ustedes o en el Zoom, si hay alguien interesado en hacer alguna pregunta, levanta la mano y Carlos me ayuda a ver si hay alguien. Bueno, yo hago una mientras tanto, porque a mí también me llama la atención ese punto. Esta mañana en un cartel que tenemos hablábamos un poco sobre este tema, porque alguien decía, bueno, para hacer cierto atravesamiento hay que estar vivo. Yo señalé un poco esto. También el acto de Antígona, porque el tema es la angustia y relacionamos un poco esto con el acto. Y mi apunte era, hay que estar dispuesto a la muerte. Clara ahorita hacía un comentario, pues una pregunta ahí también. A mí me interesa porque como en un análisis se puede ver ese reverso, estar dispuesto a la muerte, pero cómo hay un movimiento donde parece que también se rescata algo de poder vivir. Voy a agregar una palabra que no sé qué tanto quepa acá, un buen vivir, ¿cierto? En términos para nombrar algo ético también, en comparación a estas éticas con las que Lacan discute, porque digamos que un final de análisis no es quedarse ahí tampoco en esa disposición pues de muerte absoluta, sino que hay otro movimiento, ¿cierto? Pero en un inicio mi apunte era ese. eh, Estar dispuesto para la muerte. Y bueno, que también con la pregunta que hace Clara sobre el deseo es, ¿cómo no retroceder a ese deseo? O ahí está la pregunta, porque es no ceder al deseo, pero no retroceder al deseo imposible que nos habita, ¿cierto? Bueno, no sé si también puedes decir algo al respecto, yo siento que es muy amplio también, pero Bueno, yo, mientras que van apareciendo algunas otras preguntas o comentarios, pues podría empezar digamos, por lo que ustedes ya han traído. Dos cuestiones, pues en primer lugar, creo que la pregunta y el comentario de Clara toca dos puntos que son muy importantes yo diría que a lo largo de todo este seminario, pero que en esta clase Lacan toca, pues de una manera que a mi juicio, pues es contundente. Una es la cuestión del entre dos muertes, la otra es la cuestión de ese actuar en conformidad con el deseo y de, digamos, la culpa que subyace a ceder en el deseo, que se articula pues un poco a lo que ya también Carlos ha traído. Entonces yo quisiera, para poder decir algo sobre ello, irme como de atrás hacia adelante. Freud hace un giro
que es muy interesante en lo que supone esta, digamos, esta fórmula, esta frase más bien que es consabida en el mundo romano, que yo no me acuerdo realmente quién es quien la propone, si no estoy mal es, no me acuerdo. Es si vis pacem para bellum, que quiere decir, si quieres paz, prepárate para la guerra. El giro, digamos, freudiano, que por lo demás a mí me parece bellísimo, es si quieres vivir, prepárate para la muerte. O sea, el giro freudiano es si vis vitam para mortem a esa, digamos, a ese adagio, digamos, consabido. Así que definitivamente hay que estar vivo, ¿cierto? Para poder hacer eso, ¿no? Para poder moverse un poco en esta dirección. Es chistoso, yo llevo algún tiempo trabajando y algún tiempo investigando sobre el suicidio y creo que regularmente la expectativa es como que la conclusión sea algo así como, ay, que viva el suicidio. Bien, el asunto es que hay que estar vivo, ¿cierto? Y hay que estar vivo para poder hacer alguna cosa con el deseo, de acuerdo en ese punto. Pero no hay que perder de vista precisamente esto en lo que enfatizaba Clara en la pregunta y comentario que hacía, y es que no hay que perder de vista que ese deseo habita precisamente en la topología trágica, es decir, que habita en el entre dos muertes. Em, yo creo que podemos, y de ahí me voy devolviendo un poquito para poder responder a lo que Clara traía. Y es que es entre dos muertes, creo que fácilmente podría confundirse pues con una suerte de pesimismo, yo diría más que o menos que infundado, pero hay algo allí que habría que perseguir de lo que esto implica, y es que el entre dos muertes implica que la vida se juega entre la muerte que se produce a la entrada del significante, a la entrada del campo del significante, y la muerte real, la muerte biológica. Creo que en Antígona hay una metáfora allí que es, a mi juicio, muy bien lograda, y es que ella está encerrada en el sepulcro viva. Y esa forma me parece que lo expresa muy bien. Es decir, Antígona no es condenada a muerte, Antígona es sepultada viva, y siendo sepultada viva hay un punto en el que Antígona opta por la muerte. Pero me parece que es muy importante ubicarlo, es que pensar en, digamos, en un campo que nos implica a nosotros la introducción del deseo, definitivamente que nos pone del lado de la vida. Yo creo que, a ver, hay un texto de Colette Soler que se llama Lo que no se elige, y me parece que abre como unas ciertas vías para pensar lo que implica, por un lado, esa elección y justamente lo que se juega en el orden del deseo en el entre dos muertes. Yo lo explicaría un poco de esta manera. Si nos remitimos a los chistes que les contaba ahorita con Freud, el punto es que nadie elige llegar al mundo, ¿cierto? O sea, como si de alguna manera nadie eligiera vivir, pero eso no quiere decir que la única elección posible sea la muerte. Colette Soler juega un poco con esa elección, y me parece que lo presenta de una manera que es muy bella, y es que no hay que suicidarse para elegir la muerte, incluso no optar, ella lo dice más o menos de esta manera, no optar por la muerte en acto no excluye por completo la elección de la muerte o la elección por la muerte, ¿cierto? Pero insisto en algo que ya señalabas y que también señalaba Clara, esa elección se hace posible cuando uno está vivo, no, los muertos no eligen. Esa es como la cuestión. Y pensar en lo que supone ceder en el deseo, ¿sí? Yo creo que habría que cogerlo como del lado de dos cuestiones, porque es problemático, ¿sí? Y se puede ser culpable
en las otras perspectivas que propone Lacan como éticas tradicionales, se puede ser culpable de cualquier cosa. Pues yo pensaría, incluso pensado pues en el credo cristiano, pues se es culpable por pensamiento, palabra, obra u omisión, o sea, no hay salida. Pero frente a esto, lo que Lacan nos muestra es, no es eso, es ceder en el deseo, es ceder en el deseo de la única cosa que se puede ser culpable. Pero el problema, y a mí me parece que esto es muy interesante y habría que perseguirlo con Freud y con otros que han precedido a Freud, es que yo creo que en última instancia nosotros no tenemos muy claro y creo que hay que trabajar bastante para más o menos podernos ubicar con respecto a ese concepto que es tan espinoso del deseo. Quizá eso es uno de los puntos muy difíciles en Freud y mucho más en Lacan. Y es que hablamos del deseo, no hablamos del querer. Y me parece que eso es una cosa muy importante. Yo creo que se podría pensar desde relativamente temprano en la obra de Freud, cuando nosotros tomamos de la traducción, de la interpretación de los sueños, esa definición que nos implica decir que el sueño es realización del deseo inconsciente. Por lo demás, habría que destacar que el término que utiliza Freud es Wunschempfindung y creo que es muy importante destacarlo. O sea, el concepto que Freud tiene de deseo es Wunsch. No son todas las otras formas que en el alemán existen para designar al deseo, a la volición, al querer, etcétera. Y la particularidad que eso tiene es que al Wunsch no se le articula un objeto, como si se articula, por ejemplo, al Möchte, al Woll y a todas las demás formas del deseo. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo decir, quiero agua, entonces tomo agua, ¿cierto? Yo puedo decir, tengo una cierta apetencia de tal cosa puntual y todo esto remite a una, pero el deseo no remite a un objeto concreto. Y es ahí donde tenemos el problema, porque cuando hablamos de este deseo, hablamos esencialmente de un enigma que se le articula y que causa precisamente, yo diría en estos términos, y que causa al deseo mismo. Por eso en el entre dos muertes, insisto en ello, no se puede nombrar y de alguna manera moviliza, es decir, causa a sí mismo al deseo. Cuando Lacan ubica la culpa eh, en ese, digamos, en ese lugar específico, o sea, se es culpable por ceder en el deseo. Yo creo que hay al menos dos formas para pensar esa, digamos, esa cuestión. Una es ceder ante el deseo y la segunda, yo me atrevería a decir, es lo que se juega del lado de no querer saber de eso, es decir, de no dejarse precisamente mover en torno a esa cuestión. Entonces, bueno, no sé si más o menos doy respuesta a lo que plantean inicialmente. Es complejo, pero va en esa dirección. No sé si hay alguna otra cosa. Recapitulando, mientras que otra cosa surge, el entre dos muertes está jugado como en esos dos lados, es decir, la operación significante por un lado y por el otro la operación que acontece allí cuando sobreviene la muerte orgánica, es decir, la muerte simbólica y la muerte real, y es entre esas dos que acontece precisamente la existencia y donde es posible elegir y donde es posible que el deseo exista. Y lo segundo en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Hay uno en el chat que dice,
Según Freud, lo trágico del deseo es que surge del objeto perdido, das Ding. Yo no sé si según Freud o según Lacan leyendo a Freud, y me parece que es importante también ubicar esa, digamos, esa diferencia, porque es que por lo demás es un concepto muy espinoso. Muy espinoso. Eh, entre otras cosas, Lacan dedica, pues justamente en este seminario, 2 clases completas a ese problema de Das Ding, y quiero decir 2 cosas rápidas. Bueno, yo no sé qué tan rápidas, pero 2 cosas en todo caso. La primera es que, así como ocurre con el deseo, que hay tantísimas formas en alemán de referirse a ello y que cada una tiene como su especificidad, pues con Das Ding también. Es que una cosa es referirse a la cosa como Ding, otra cosa es referirse a ella como Sache o como Object o de otras maneras. Pero acá lo que nos encontramos es que Das Ding es la cosa. Y otra vez jugando como con lo que supone esa traducción, uno podría articular digamos, unos, hay unas formas de nombrar las demás cosas, ¿cierto? Y todas tienen una cierta especificidad. Por ejemplo, se dice die Sache o se dice der Objekt, y esto implica una materialidad para esto, pero das Ding es por lo demás inespecífico. O sea, es una cosa que no se puede agarrar, que no se puede asir. Pero quiero destacar que la lectura, digamos, la significación más bien de Das Ding como objeto perdido es Lacan leyendo a Freud. O sea, no tenemos en Freud esa noción, digamos, propiamente hablando. O sea, pareciera ser que lo sugiere, pero esa lectura, digamos, de objeto perdido lo encontramos en Lacan. Ahora, yo no me acuerdo si es en la primera o en la segunda clase de Das Ding. Creo que es en la segunda. Lacan lo define de una manera que a mí me parece que es brutal. Das Ding, que es la madre, que es la cosa, que es la destrucción más allá de la putrefacción. O sea, es una cosa bien tremenda. O sea, no se limita al objeto perdido o al objeto radicalmente perdido. Es que articulado a ese objeto está la destrucción. Lacan advierte más allá de la putrefacción, más allá. Bueno, no sé si respondo pues a lo que han propuesto. Si hay alguna otra pregunta, comentario, queja, reclamo. Yo hacía el chiste un poco, explicar los chistes pues no tiene mucho sentido, pero el de lo espinoso, sí, siempre, pero lo espinoso es porque Spinoza no está muy presente en este seminario, pero Lacan, pero sí está presente toda la objeción de Lacan a Aristóteles, a la ética aristotélica, al imperativo categórico kantiano, a las éticas tradicionales. Es muy contundente porque tú decías, Lacan sin duda remite a la filosofía, pero creo que Lacan es claramente antifilósofo en este seminario, pero sin embargo uno puede seguir el hilo, cómo objeta cada uno de los filósofos de las éticas tradicionales, pero dice cómo no estar cerca de alguien que ha podido decir la esencia del hombre es el deseo. Es decir, que es ahí donde Lacan, en todo caso, yo creería que de Spinoza pesca algo de esta dimensión del deseo. Por eso te digo que lo del deseo es espinoso. Finalmente, Lacan extrae la ética como está formulada aquí un poco, tiene en el horizonte
a Spinoza, que ha dicho la esencia del hombre es el deseo, ¿cierto? No, no la razón, no el intelecto, no es ¿cierto? No es el hombre racional, no es el pienso, luego existo cartesiano, sino el deseo. Y ahí yo creo que Lacan apuntala mucho de su dimensión de la ética justamente en alguien que ha podido decir la esencia del hombre es el deseo. Ese era como el sentido del chiste. Sí, adelante. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias de antemano. Una pregunta que me surge con todo lo discutido es si el deseo en sí mismo es un enigma, ¿cierto? ¿Cómo saber que se está cediendo ante el deseo? Mucho. A mí se me ocurre una cosa. Quizá el problema de ceder en el deseo tiene que ver precisamente con que eso no sea posible o con que eso no tenga lugar. Me explico con un asunto puntual. Si yo les preguntara en este momento si han actuado en conformidad con su deseo, además que todo el mundo me va a decir que sí, pero nada lo asegura. Y creo que lo que es posible en esa dirección es precisamente interrogar eso que tiene la estructura de un enigma, ¿cierto? Cuando pensamos, digamos que es en esta dirección el análisis el que posibilita que se modifique, digamos, esa medida de la acción, ¿cierto? Yo me atrevería a decir que es justamente porque allí es posible que allí es posible sostener esa pregunta, ¿sí? Es decir, allí es donde es posible interrogar algo en el orden del deseo. Ahora, mm, hay un asunto acá que también es bien problemático y es que a esta altura de la enseñanza de Lacan, él opera con una topología, digamos, bueno, es la topología propia de este momento y es el toro. Y lo que queda es pensar, pues podemos pensar en el toro como una rosca, sí, pues es una rosca, pero la rosca tiene una particularidad y es que se trata de toda una masa, si se quiere, que bordea un agujero. El problema es que justamente en ese agujero es donde se ubica el objeto. Es decir, es un inaprehensible, por eso decimos que no es el querer algo, ¿cierto? O que no hay una forma, digamos, o una fórmula más bien infalible para nosotros poder decir si hemos actuado o no en conformidad con el deseo. Ese es el lío. Se me ocurre un ejemplo, quizás el ejemplo más tonto de todos, pero que lo ilustra más o menos bien. Clara ahorita ubicaba digamos, una cierta historia. En mi caso, pues son alrededor de 20 años sin entender nada de Lacan. Y seguimos acá. Y seguimos acá insistiendo. Y creo que eso que allí se juega es quizá algo que supone la, la presencia quizá de algo que posibilita que algo resuene en el orden del deseo. Pero lo que quiero decirte es que no hay forma. Ahora, lo que sí es posible para nosotros es sostener esa pregunta. Y quizás sostener la pregunta es lo que hace posible que el deseo tenga un lugar. Entonces ya lo de la rosca me imaginaba como, bueno, y es que dónde empieza y dónde termina, ¿cierto? Ujú. Entonces, como que en ese orden de ideas se podría pues como entender como una analogía, pues, ¿cierto? Bueno, yo siempre utilizo en clase un ejemplo, el peor ejemplo de todos, pero creo que lo ilustra bien, ¿cierto? Más o menos bien. Piensen ustedes en una cosa que seguro que todo el mundo puede comprar ahorita en una panadería, o sea, piensen en un pan de queso, ¿cierto?
El pan de queso tiene una particularidad, o sea, y creo, yo no sé si esto valga para los colegas de Bogotá, pero definitivamente el pan de queso aquí tiene una forma, ¿sí? Es decir, si vos vas a una panadería y te venden una cosa que no tiene esa forma de rosca, o sea, si a vos te venden un pan de queso que no tiene hueco, vos decís que te vendieron otra cosa, pero no un pan de queso. Pero ¿cuál es la particularidad a propósito de esa cuestión de no tener origen ni fin? El asunto es que vos te comes es la masa que rodea el agujero, ¿cierto? No el agujero, pero es en el agujero donde ubicamos en este punto el objeto. Una vez que vos te has comido la masa, el agujero desaparece y nunca lo atrapaste. Y creo que esa, digamos, es la particularidad que nos da como ese estatuto del objeto radicalmente perdido. Es que no hay forma de atraparlo, así como no hay forma de ubicar el origen o el fin de la cosa. Esencialmente, porque si pensamos que el mundo para nosotros y que la realidad para nosotros tiene un estatuto significante, es precisamente en la medida en la que ese significante se encadena a otro y a otro y a otro y a otro, y eso no tiene fin. Ahora, pues en ese sentido es donde nosotros podemos interrogar precisamente el lugar que tiene el deseo. Yo creo en última instancia que habría que ubicarlo allí en el agujero. Muchas gracias por tu texto. Pues voy a lanzar como algunos pensamientos Adelante. y ver qué pasa ahí. Es muy interesante despejar el deseo del bien Ujú. y de los ideales, porque la expresión no es no haber cedido, si uno ha obrado en conformidad con sus ideales o si uno ha obrado en conformidad con su bien. Entonces uno podría pensar que es el deseo, no lo sabemos, pero es lo que nos permite, una vez despejado el bien y los ideales, sostener la vida, porque esa Ujú, muerte ujú. naturalmente debe suceder en la vida, lo que lo lleva a un segundo pensamiento, y es que quizá de la muerte de la que se está hablando es de la muerte del otro, eh, o de que siempre ha estado muerto y que uno no ha podido captar eso. Y el tercer pensamiento es, al final hablaba sobre lo bello y Ujú. el velo, y recordaba en un texto que de hecho se recomendó aquí en el seminario alguna vez sobre las tres estéticas de Lacan, que justamente lo bello por ser un velo es lo que nos permite estar cerca del horror. Sí. Eh, y que ese horror lo articulo a lo anterior, el horror de saber que el otro siempre ha estado muerto. Es decir, que el otro de los bienes y el otro de los ideales, una vez superado el espejismo, no está ahí, y cómo vivir con ese despropósito literal, sostenido en un deseo que no es ni bien ni ideales, pero que lo mantiene uno enganchado a la vida, sin que sepamos qué es el deseo. Ujú. A mí me gusta pensar, bueno, pues trato como de articular un poco tus tres ideas hasta donde puedo, más o menos en torno a una metáfora. Uno podría pensar precisamente que los ideales, el bien y los bienes, lo que se juega precisamente como en ese lugar, en una suerte de relación que a mi juicio es muy especial con tres cosas. Yo me atrevería a decir, está el bien, está lo bello y está el deseo. Podríamos ubicar una cuarta, que es la muerte. Creo que la muerte juega acá un papel importante, justamente por lo que nos presenta Freud en este texto que a mí me parece precioso por lo demás, el del motivo de la elección del cofre. Y es que finalmente es en torno a eso donde la elección se juega, ¿cierto? ¿Cómo pienso yo esa relación entre esas tres o cuatro cosas? El asunto es que es como si los bienes y luego el velo que constituye lo bello, ¿cierto? Sirvieran como una suerte de defensa, ¿sí?
la metáfora que a mí me viene a la cabeza en este punto es esta. O sea, uno podría pensar en lo que ocurre, por ejemplo, cuando uno está sentado alrededor del fuego en una noche de campamento, en fin. Y es que el fuego siempre atrae a las polillas y siempre atrae a los bichos, ¿cierto? Pero es bien interesante lo que ocurre, es que la luz del fuego atrae, pero de tanto en tanto les atrae tanto que terminan inmolados en el fuego, ¿cierto? Yo creo que eso más o menos nos presenta un poco la articulación entre lo que para mí es el bien, lo bello y el deseo. Creo que Freud nos está advirtiendo de una cosa, y es que el deseo tiene una cara mortífera, es decir, el deseo está en esa relación con la muerte y esa relación es ineludible. Yo ahorita les hablaba de la topología de Lacan en este seminario, que es un toro, pero a esa topología del toro, si se le aplica una torsión, nos deja del lado de una topología distinta, que es la banda de Moebius. Yo creo que a esta altura de la enseñanza, Lacan piensa, pues todavía no tiene el concepto de goce, pero creo que piensa al deseo en una relación que es moebiana con la muerte, es decir, Lacan piensa al deseo en una relación muy íntima con el goce y con la muerte en este momento de su enseñanza. Yo no sé si más adelante eso lo podremos o no sostener, pues ya les advertí ahorita que yo llevo 20 años leyendo Lacan y no lo entiendo, pero creo que pues de antemano podemos introducir esa cuestión. Hay una relación allí. Entonces uno podría pensar que el bien, los ideales, por ejemplo, que lo bello constituyen defensas precisamente frente al deseo. Y es que en ese deseo estamos nosotros todo el tiempo coqueteando con, lo ha advertido Lacan, la destrucción más allá de la putrefacción. Ahora, ¿qué pasa en esta dirección? O sea, que si nosotros pensamos en esas barreras, fíjate que los bienes o el bien o los ideales son la primera cosa que nosotros transgredimos. Incluso podríamos decir la primera cosa que nosotros traicionamos, ¿sí? Por ejemplo, pues es bastante simple, por ejemplo, pensar que muchísima gente podría traicionar sus ideales cuando está comprometida a la supervivencia, por ejemplo, o cuando hay algo de lo insoportable que se avecina. Bien, es relativamente simple que tal cosa ocurra. O, por ejemplo, que a veces basta con que se introduzca una, digamos, una variable pequeña para que la moralidad de un sujeto se modifique, si se quiere, o sea, y que actúe en contravía incluso de lo que para él ha sido ideal a lo largo de la vida. Eso pasa. Yo diría que ubicar la culpa del lado de la traición del ideal no sería una cosa tan, digamos, tan compleja. Es decir, se trata de una cosa que es bastante fácil transgredir. Lo que sigue, y a mí me parece que se vuelve muy importante cuando se piensa, por ejemplo, en esta clase que tiene, que hace Lacan en este seminario sobre el brillo de Antígona, porque me parece que es ahí donde él presenta esa, como esa dimensión de lo bello. Es que Antígona está recubierta de un vello, de un brillo que la hace, el vello no la haría tan bella, pero de un brillo que la hace particularmente bella, ¿sí? Y en el seminario 5 advierte Lacan, se trata de una belleza que es horrorosa. O sea, esa paradoja a mí me encanta. Y es horrorosa porque cautiva, pero al mismo tiempo señala el camino de la muerte. Y yo creo que podríamos ubicar como en esa relación entre estos elementos justamente lo que se juega entre los ideales, lo bello y finalmente el deseo que está ahí siempre como me
utilizaría esta expresión como coqueteando con la muerte, o sea, como en ese borde. Y ese borde es aquí el que me parece que Lacan ubica. Bueno, es lo que podría Espérate, decir. Carlos, tenía una pregunta. Y hay una en el chat. Ah, bueno, ahí. Entonces yo voy a ser muy breve también porque creo que sí es una dificultad para pensar esto de haber cedido en su deseo, como pensarlo, porque también pensaba en las definiciones que hay de deseo, ¿cierto? Entonces el deseo como deseo del otro. Bueno, y yo pensaba, tú ahorita lo decías, de pronto coger ese haber cedido como en aquel que no quiere vislumbrar algo ahí y avanzar por esa vía, ¿cierto? Porque nosotros hemos traído desde esta tragedia el personaje de Ismene que no quiere saber nada, pues tampoco decíamos aquellos que sí quieren saber y se entran en esta dimensión trágica. Ujú. Con Antígona me parecía muy interesante, esta mañana también hacía el comentario de este Ectos Actas, que es su propio bien, distinto al de los Distinto. otros, un más allá. Eh, y entonces mi pregunta era también, porque ahorita decía, ¿cómo no retroceder a ese deseo imposible? ¿Cierto? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender eso? Porque pensaba entonces, ¿será que uno con lo que se la juega es, ahorita que decía estar dispuesto para la muerte, es a, remito la tesis freudiana, ¿cierto? Angustia es angustia de castración, es decir, saberse, eh, comprender, no sé si es la palabra, dividido, en falta, vislumbrar un poco esa vía que yo creo que es muy compleja y creo que eso sería un poco estar dispuesto para la muerte, distinto al que la quiere tapar, ¿cierto? Tú ahorita nombrabas el Unheimlich, entonces pensaba en eso en una de las definiciones de Lacan, cuando la falta falta, es decir, cómo incorporar la falta después de que ya uno ha vislumbrado algo de eso, ¿cierto? Distinto al otro camino que creería yo que la guardia moral. No sé. Yo diría un par de cosas. Una de ellas es volver a introducir la pregunta a propósito de a quién se dirige Lacan en esta clase y en este seminario. Bueno, entre otras cosas, pues podemos decirlo, se dirige a los analistas y nos da duro. Pero hay algo ahí que ubica Lacan en este punto y me parece muy importante en algún punto de esta clase, no recuerdo exactamente en cuál, lo que nos ubica es que del lado de esa culpa es en el análisis. Es decir, es con el resorte del análisis. Eh, por eso he propuesto esta vía de pensar la cuestión del saber y por otra vía del no querer saber. Porque ahora que traes a Ismene, a mí me viene a la cabeza una cosa y es claro, o sea, Ismene no quiere saber, pero igual se le aparece la T, igual se le aparece la tragedia e igual se la lleva por delante. Es una cosa muy interesante. Yo creo que no hay que perderla de vista, definitivamente. Es una suerte de cambio y me parece que lo podríamos pensar en esta dirección. Es que la maldición, yo diría que para Antígona, muy especialmente para Antígona y para esta otra señora que les propongo, es terriblemente consentida. Es decir, no es aquello que acontece a partir del azar y de lo fortuito del destino y de la existencia, es que es terriblemente consentida. Y me parece que es importante ubicarlo en esa dirección. Propongo en este sentido una lectura. eh, es que también se trata de lo que queda, ¿cierto? Se trata de lo que un análisis no cura, se trata de lo que un análisis no resuelve, ¿cierto? Y frente a eso que no se cura, que no se resuelve, que no se aniquila, que no desaparece y que es probablemente eso que es un Heimlich.
Es decir, eso que no es soportable, eso que no es, digamos, reconocible siquiera, eso que es imposible y que es insoportable, lo que nos lo que nos termina dejando es qué más hay, qué más se puede hacer sino hacer con eso. Y ese hacer con eso quiere decir, no le podemos sacar el cuerpo, no nos podemos tapar los ojos y mirar para otro lado. Eso está ahí. Y pues o uno se suicida o uno vive. O sea, se analista, porque por eso... Claro, pero es que por eso lo ubico al final. Claro, Claro. la pregunta que tú nos traías era, entonces, está dirigida a los analistas. Claro, claro. O sea, es el analista el que hace con esto. Claro. Por eso el resorte precisamente es el análisis. ¿Sabes? Porque Sí. no sé, cuando preguntaste, no sé en qué página estaba, yo encontré una, pero creo que no era. Pero él dice, ¿ha usted actuado en conformidad con el deseo que lo habita? Esta es una pregunta que no es fácil sostener. Pretendo que nunca fue formulada, o sea, para Lacan es una pregunta inédita, que nunca fue formulada en otra parte con esta pureza y que solo puede en el contexto analítico. O sea, que no es una pregunta dirigida a la humanidad, pues, ¿cierto? Es una pregunta que está situada justamente en ese... Así, adelante. Juancho, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, primero agradecerte, Juanjo, por el texto, pues, y a todos. Tengo dos preguntas, pero creo que la segunda se va como respondiendo un poco. La primera es, ¿cuál es la función de ese otro con mayúscula en el deseo, cierto? Y si el análisis, si bien el deseo es ingobernable, voy a poner un poquito romántico, el análisis permite al menos, no sé, rozarlo. Era la segunda pregunta. Gracias. Johan. No, pues respecto como a lo del Das Ding, bueno, esto lo de la cosa, ese objeto perdido, me pregunto un poco por, no sé, el sujeto melancólico, depresivo, eh, si hay un vacío, pues no hay un deseo, un lugar allí, mm, ¿dónde quedaría ese Das Ding? Que eso que se supone que una vez se tuvo y que se cree que se puede volver a tener. Entonces, como que allí, ¿cómo está presente ese deseo? Y pulsionalmente, ¿cómo se empuja allí? Y se pueden articular algo sobre la alucinación del objeto del deseo en Freud. Y no sé si es de la misma persona que dice, sí, el deseo inconsciente es el parricidio y el incesto. Si no se cede, se realiza y entonces no habría culpa. Bueno, varias cosas, pues yo pues voy a procurar responder como articulando un poco los asuntos. Allí, la primera cosa para ubicar como el lugar del otro en esta cuestión, yo creo que tendríamos que decir, para Lacan, el otro tiene, digamos, un papel fundamental con respecto a la operación del deseo, pero yo no sabría decir hasta qué punto en esta altura, digamos, a esta altura de su enseñanza. Podríamos hacernos la pregunta, creo que aparece de algunos modos relativamente sutiles, pero no sé si podríamos sostener eso con todas las letras en este punto. Varias cosas. El otro, pues Lacan lo ha ubicado, pues al otro Lacan lo ha ubicado en diferentes momentos y a mí se me ocurre que un punto quizás crucial es con relación, digamos, a algunos de los esquemas e incluso uno lo podría pensar con el grafo, es decir, el otro
en este punto yo me atrevería a decir que es una suerte de condición y de condición de posibilidad. Pero quiero insistir, yo no sé si eso lo podemos sostener a esta altura de su enseñanza, pero va un poco en esa dirección. Yo no sé si al deseo, pues definitivamente que una de las cosas que nos está proponiendo Lacan es que no es por la vía de la racionalización moralizante ni de la normalización psicológica. En consecuencia, yo creo que la apuesta no es por vía de una suerte de gobierno del deseo, ¿cierto? Creo que en diferentes perspectivas éticas, y se me ocurre, por ejemplo, una perspectiva que se abre con los estoicos, apunta a una suerte de gobierno de las pasiones, ¿cierto? Que yo no creo que podamos hacer equivaler las pasiones al deseo. Y por lo demás, difícilmente creo que pudiéramos gobernarlo allí cuando a duras penas tenemos digamos, alguna suerte de pista o alguna suerte de noticia en torno a la cual nos orientamos. Yo creo que más bien, y Clara lo ha señalado, más bien se trata de sostener que la apuesta por el deseo en última instancia es la apuesta por la vida. Y ahí es donde se juega. Nada lo garantiza, ¿cierto? Pero ahí más o menos es donde se podría como decir la cosa. No creo que lo podamos gobernar. Sobre todo porque quizá en la perspectiva que nos estamos encontrando, más bien digamos, esa búsqueda del deseo, si se quiere, acontece como una suerte de bordeamiento, es decir, lo rodeamos, nos movemos en torno a ello, pero siempre se nos escapa esa cuestión. Con respecto al asunto de la melancolía, yo pensaría en algo, y es que Freud en Duelo y Melancolía define la relación que se establece con el objeto de una manera que es muy bella, allí cuando dice la sombra del objeto ha caído sobre el yo. Y eso tiene unas consecuencias para pensar. Yo creo que se produce en la melancolía una identificación al objeto, pero es una identificación al objeto que tiene una particularidad y es que es el objeto radicalmente perdido. Uno podría pensarlo, por ejemplo, a través de algunos fenómenos que se pueden atestiguar en la clínica, pero lo que suele ocurrir es eso, es una suerte de tratamiento del yo como si fuera el objeto, no cualquier objeto, ese objeto radicalmente perdido. Y creo en esa dirección que no implicaría, digamos, una suerte de reencuentro con el objeto, sino más bien digamos, esa identificación. Sobre lo del chat, pues dos cosas. Yo creo que por ahí uno podría pensar la cuestión de la alucinación del objeto. Lo segundo, que es lo que tiene que ver con el deseo inconsciente, es el parricidio y el incesto. Yo no sé, pues creo que uno podría pensar en Freud algo precisamente del parricidio y del incesto como unos asuntos que están, digamos, vinculados precisamente a la operación inconsciente. Y lo que encontramos justamente en el orden de la presencia del parricidio y del incesto en el inconsciente, yo me atrevería a decir, es bajo la forma que posibilita la fantasía y muy particularmente la fantasía neurótica. Yo no podría pensar que el deseo sea eso. O sea, quizá lo que nos encontramos es
algo de eso se juega en el inconsciente, y en la medida en la que algo de eso se juega en el inconsciente es que resulta tan horrible incluso pensar en el deseo, pero no podría decir que sea equivalente decir deseo a decir parricidio e incesto. La culpa, pues yo creo que la culpa es experimentada por cada sujeto de un modo muy singular, pero Lacan insiste en una vía, y es de lo único que se puede ser culpable es de haber cedido en el deseo, pero muy importante no perder de vista lo que yo ya decía en otro momento, y es, se está dirigiendo Lacan a los analistas en este punto. Hay una pregunta acá. Espérate, Acá y Olivar, después. me parece que hay otra pregunta atrás. Luego Olivardo, y creo que ahí ya podemos concluir Vale. por hoy. Bien, Adelante. buena noche. Gracias, Clara. Gracias, profe. Gracias también a todos por los comentarios. Eh, y yo quisiera hacer un comentario y tratar de pensar en una pregunta, porque aún no encuentro una formulación clara para la misma. Eh, en principio, pues me parece muy interesante lo que logras traernos y cómo en eso que se juega en Antígona está del lado del ectos actas, de ese más allá de la fatalidad. Y hay una hipótesis que me parece muy interesante, y es el deseo ubicado en una topología trágica más allá de los bienes. Entre dos muertes. Si bien se ha hablado justamente por esta vía del deseo, del ceder en el deseo, de lo problemático que es justamente plantear este asunto del deseo, mm, y aquí es donde no logro articular bien una pregunta. No dejo de pensar en este sentido cuando se plantean esta cuestión de lectos actas en la cuestión del goce. Am, Porque justamente hay un más allá, y este deseo tiene la particularidad de que está en un límite con la muerte. No sé cómo articular una pregunta, pero sí habría quizá, eh, pues cómo pensar el goce quizá en este escenario, a propósito, porque en el seminario 7 pues Lacan trabaja algo de eso en ese sentido del más allá, ¿no? Y muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Bueno, de todas formas, siempre ha sido una indagación, algo que he tenido, ¿cierto? Cómo, pues el deseo es algo innombrable, entonces no es algo que se construye, algo que, bueno, es algo que se descubre. ¿Cómo saber cuál es, bueno, cada uno, cuál es mi deseo? Y no se puede nombrar, no existe, no existe, ¿cierto? Es un afecto, es una sensación. Yo puedo percibir, ya encontré el deseo, ¿cierto? Pero no lo nombro, pero lo percibo. Por ejemplo, pues es una pregunta. Está en esa misma dificultad, pues, de que es algo innombrable, ¿cierto? Si es de pronto, en algún momento de un análisis, uno se está debatiendo entre todos esos síntomas y la forma de goce, y logra en otro momento ya indagarse por el deseo, como de pronto ya no está preocupado por esos síntomas, por esa forma de goce o vida de goce, y ya está adentrándose a, bueno, entonces yo voy a encontrar esto, o como
es una inquietud. ¿Cómo se puede percibir? ¿Cómo se puede percibir? ¿Qué siento? O sea, es una sensación, es un afecto que yo voy a enfocarme en esto, ya en mi vida va en ruta aquí porque percibo algo. Bueno, muchas gracias. Bueno, eh, con respecto al comentario de Daniel, es que yo creo que digamos, una de las cosas, una de tantas cosas que en este seminario son muy difíciles, es que Lacan, es un poco como la sensación que yo tengo, y es que Lacan está peleando con eso. O sea, Lacan todavía no ha formulado el goce, pero está, digamos, muy seguramente eh, construyendo concepto, muy seguramente tratando de darle una vuelta a lo que implica en este sentido la pregunta por el deseo, que es un poco por donde podría articular a la pregunta de Libardo. Pero la cosa es que Lacan todavía no tiene formalizado ese concepto. Entonces, yo creo que cuando uno viene a este seminario con la noticia de ese concepto, uno lo busca por todas partes, y lo que al menos pues yo me he encontrado y lo que yo he sentido es que no está formalizado, pero está la pregunta de principio a fin, y creo que eso hace difícil como poderlo ubicar o poderlo leer. Entonces, lo que yo podría decirte en principio, que quizás sea un contento barato, no está todavía, Lacan lo está formulando, y más o menos en esta pregunta por el deseo uno podría ubicar algunas cuestiones que son propias del goce, pero que Lacan está en ese camino. Es decir, llegamos allá porque ya hicimos trampa y hemos leído algunas cosas posteriores, pero Lacan está en esa, digamos, en esa formulación. Con respecto a la pregunta de Libardo, que yo pensaría un poco, digamos, articulada a esa cuestión, eh, yo no creo, es que yo no creo que uno tenga que saber qué desea. Es decir, no creo que uno pueda decir, deseo esto, dos puntos, tal cosa, precisamente porque se trata digamos, de un problema al que no se le articula un objeto. Bueno, capaz que cuando podemos decir deseo esto, nos morimos a los 5 minutos. Eh, lo que quiero decir un poco en esa, o antes, ¿no? Pero quizá lo que quiero decir en esa dirección es que quizá no nos encontramos ante la búsqueda de un objeto, ¿sí? Quizá es justamente la búsqueda en sí misma la que implica apuntalarse en eso que Freud llamaba el deseo de vivir. Y me parece que es quizá por ahí la cuestión. Ahora, más allá de eso, pues creo que no podría decir mucho, pero se trata esencialmente de una pregunta que habita y con la que quizás es donde uno termina culpable o no por ceder en ella o por no hacerlo. A lo que quiero llegar es precisamente, se trata de ubicar en el horizonte la posibilidad de sostener esa pregunta, que en última instancia es la posibilidad de que el deseo camine, de que el deseo, digamos, que opere. Ahora, sobre la cuestión de los afectos, a mí me vienen a la cabeza algunos asuntos que yo creo que son muy interesantes. Y creo, por un lado, que esta, hay afectos distintos, por ejemplo, al final del análisis, y hay afectos distintos a lo largo de la experiencia analítica, pero
me viene a la cabeza algo y es, yo toqué una cosa en el texto, pero realmente no la he desarrollado. Es en esta clase donde Lacan introduce la cuestión de la comedia y esto es un lío tremendo porque venimos 6 clases trabajando la tragedia y de pronto en este, ¡pum!, aparece la comedia. Y una de las cosas que yo creo que implicarían pensar a los afectos con relación a la comedia es que si te fijas, lo que implica la existencia en sí misma es una dimensión tragicómica. Es decir, es todo el atravesamiento por la tragedia para darnos cuenta que al final no tiene sentido. Bueno, frente a ello, o que al final no hay una cosa pues como que agarrar o a ninguno de nosotros nos dan una medalla por existir. En fin, lo que queda al final es una cosa que no puede asirse, que no puede atraparse. Ese afecto, por ejemplo, que a mí me viene a la cabeza en este punto y cuando evoco la cuestión de los afectos del final del análisis, es una cosa que yo creo que está presente, yo diría que no de manera explícita en este seminario. Aparece en algunos momentos alguna referencia, por ejemplo, a Nietzsche y lo que se juega, por ejemplo, en lo que implica para Nietzsche la Gaia Ciencia. Quiero decir, si un afecto queda, es una suerte de afecto que en cierto sentido voy a utilizar quizás un verbo que no sea el más apropiado, pero quizá en cierto sentido desmiente en algún punto la dimensión trágica y posibilita vivir a pesar de, o aún con eso. Y ese afecto es una suerte, yo creo que Siskovich en algún punto lo nombra como un afecto maníaco depresivo. Me gusta mucho ubicarlo pues también en esa dirección. Eh, Creo que finalmente lo que esto implica es que lo que está jugado en esa búsqueda no es un objeto, no es el arca perdida, no es quizá la gran cosa, la gran riqueza, pero quizá la posibilidad de sostener la pregunta es lo que ratifica que uno siga viviendo a pesar de todo lo que supone la tragedia. ¿Puedo decir algo? Hola, buenas noches. No, dos cosas. A propósito del tema del deseo que puse en el chat, la revista Teridad número 11, la revista de la Internacional de los Foros, que está dedicada a las paradojas del deseo, por ese lado. Y en relación a lo que vienen conversando, bueno, está como el tema del objeto del perdido al que han hecho referencia, que es el que está pues en la causa, ¿no? Causa del deseo. Pero también valdría la pena pensar en los objetos plus de gozar, y que es en relación a esos que luego quizás va a haber unas posibilidades para pensar, me parece, cosas de las que algunas preguntas que se han formulado, esto de lo inacible del deseo, de que no tiene objeto, pero quizás sí, no tiene un objeto material, pero yo quería como introducir como otra pata del asunto, y son los objetos plus de gozar, que son a los que el deseo va a, a engancharse, a poderse enganchar y poder obtener finalmente una satisfacción. No, entonces quería como señalar esa parte. Bueno, me acordé pues, Clara, que el año pasado yo hice una presentación en este seminario en mayo, precisamente a propósito de una conferencia de Collecto Soler en el Brasil sobre el tema del deseo, ¿no? Y ahí en esa conferencia ella hace referencia un poco a estas cosas que yo estoy como señalando. Era eso. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias, Gloria, por el comentario. Bueno, yo creo que podemos dar por concluido hoy nuestro encuentro. Juan José, muchas gracias por haber hecho todo este esfuerzo, este trabajo, sostener este debate tan importante. Casi que al final podríamos decir las paradojas de la ética, que es como se llama la lección, en las paradojas del deseo, ¿cierto? Creo que finalmente lo podríamos
dejar así por ahora. El 24 de julio volvemos sobre la misma conferencia de Lacan, que realmente cuando Juan José comenzó decía, tal vez es un tema que merece casi que un semestre, porque es un tema supremamente complejo. O sea, es un tema que necesariamente nos lleva, inclusive con esta pregunta sobre el parricidio del incesto, yo pensé algo al respecto, pero nos lleva, hace toda una trayectoria en el psicoanálisis, ¿cierto? De todo lo que implica esta problemática del psicoanálisis. Tener razón y muchas gracias por volverlo a plantear sobre ese punto. La pregunta Lacan se la dirige a los analistas. O sea que ahí nos vuelves a situar efectivamente en el seminario sobre la formación del analista. Entonces nos vemos el 24 de julio. Volvamos sobre esta misma lección. Si ustedes no la tienen, se la remitimos directamente. Es la última, ¿cierto? Es la última del seminario de la ética, se llama Las paradojas de la ética. Curiosamente, Lacan la empieza siendo la última diciendo siempre hay que volver a partir de algunas definiciones, o sea, es como que la serpiente que se come la cola. O sea, la última lección él la plantea como un punto de partida con la definición de la ética en el psicoanálisis. No sé si quieres agregar algo más o en todo caso nos vemos el 24 de julio. Muchísimas gracias por todo este trabajo que has traído. Gracias a ustedes, que tengan una buena noche, un descansito. Nos vamos a dar un descansito.